No sé ustedes, pero yo desde que comenzamos esta serie la semana pasada, que comenzamos con la introducción, no he podido dejar de pensar y de meditar en todo lo que hablamos. He podido identificar otros ídolos en mi corazón y me he dado de cuenta de que eso es bueno. Eso quiere decir que el Señor ha estado trabajando en mi corazón y espero que también lo está haciendo en el tuyo. Bienvenida a Conversando Contigo, Mujer. Mi nombre es Nelly Vizcarrondo y estamos en la serie Ídolos del Corazón. En el episodio de hoy vamos a estar tocando nuestro primer ídolo, y ese ídolo es la aprobación de los hombres. La lectura bíblica que vamos a estar considerando se encuentra en Gálatas capítulo 1 versículo 10. Te invito a que si tienes una Biblia lo busques y lo leas conmigo. Gálatas 1:10. Yo voy a utilizar mi versión, la Nueva Biblia de las Américas, pero tú puedes utilizar la de tu preferencia. Dice la palabra del Señor así, Gálatas 1:10. ¿Por qué? ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Interesante lo que Pablo está hablando en estos versículos. En este versículo que acabamos de leer, Pablo le está hablando a los Gálatas en los versículos anteriores y le está explicando que no hay otro evangelio. Sabemos que tanto él como todos los demás discípulos se metieron en problemas por predicar el evangelio de Jesucristo, y en esta ocasión él está diciendo, y lo digo en mis propias palabras, ¿estoy buscando yo el favor de la gente? O sea, ¿estoy buscando yo el contentar, el agradar a las demás personas? ¿O estoy buscando contentar y agradar y hacer la voluntad de Dios? ¿Busco el favor, o sea, la comprensión, la ayuda, la aprobación de los hombres? ¿O el de Dios? Y dice aún más, si todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mientras preparaba este episodio comencé a pensar, esta personalidad de ser complaciente con la gente trae muchas dificultades. Este deseo de querer ser aceptado por los demás trae muchas dificultades. Y quizás tú dirás, Nelly, pero ¿cómo puede ser posible que el yo querer que los demás me acepten pueda convertirse en un ídolo? Se convierte en un ídolo porque este deseo de querer todo el tiempo ser aprobado por las demás personas es algo que puede gobernar nuestro corazón, y es ahí cuando se convierte en un serio problema. Y creo que esto es lo más difícil de esa personalidad que muchos de nosotros queremos, de querer complacer a todo el mundo, es que lo hacemos porque al fin de cuentas queremos ser aprobados por los demás. No sé si te ha pasado como a mí, pero muchas veces me he encontrado en la difícil situación de hacer algo solamente por complacer a otra persona, solamente por querer sentirme aceptada por esa otra persona. Me ha pasado muchas veces, y mientras preparaba este episodio pensaba en muchas ocasiones en cuando hice cosas, aun cuando era jovencita, cuando hice cosas solamente por agradar a las demás personas, cuando hice cosas para tener la aprobación de un grupo de personas, quizás en la escuela, quizás en la iglesia, sentirme aceptada por ese grupo. Ahora, no hay nada de malo con ese deseo de querer ser aceptados, de querer ser apreciados, de querer ser aprobados por los demás. El lado oscuro de ese deseo de aprobación es el temor a la desaprobación. Ese es el problema, el temor a que otros nos critiquen, a que otros nos rechacen. Esa es la razón más común por la que nos desviamos del camino y comenzamos a querer tener a las personas contentas todo el tiempo, porque queremos complacerlos a ellos por ese deseo tan grande que todos tenemos de querer sentirnos aceptados, y por ese otro deseo tan grande que yo creo que es mucho más fuerte, de ese miedo de no querer sentirnos rechazados por los demás. Y pensaba yo y decía, wow, y vivir para complacer a los demás es un ciclo que nunca termina, y es un ciclo que es temporal y que es insatisfactorio. O sea, te puede satisfacer por un momento, pero no te va a satisfacer a largo plazo, y eso es agotador, el que uno quiera andar complaciendo o queriendo quedar bien con todas las personas, y es algo que no es justo para los demás. Tener la aprobación del hombre como un ídolo en nuestra vida no es justo para las demás personas. Las demás personas no tienen el poder o la capacidad
o los medios para aprobarnos a nosotras plenamente. Esto es una carga y una expectativa demasiado pesada para las personas. Eso es algo que solamente Jesús puede hacer a través de su vida, de su muerte y resurrección. Solo Él puede aprobarnos plenamente. Solo Él tiene el poder, la capacidad y los medios para hacerlo. El que yo ponga en los hombros de otra persona, el yo querer sentirme aprobada todo el tiempo, es una carga que no pueden llevar. Y es una carga que muchas veces nosotras no nos damos cuenta que lo estamos haciendo. Ahora, Dios no nos creó para que andemos aprobando a los demás, ni creó a las demás personas para que anden aprobándonos a nosotras. Todos nosotros, los seres humanos, somos seres caídos. No podemos medirnos unos a otros, aunque nos encante hacerlo. Somos seres humanos limitados. Todos, absolutamente todos. Pero ¿qué pasa? Nos encanta medir. Nosotros enumeramos, contamos, cuantificamos, calculamos, te lo digo porque me encanta la matemática. O sea, cada etiqueta de alimentos, cuando tú vas al supermercado, cuando tú compras algo, te va a decir la cantidad de calorías, de grasas, de carbohidratos que ese producto tiene. El reloj te va a indicar cuánto tiempo tienes para terminar el desayuno y comenzar la escuela en casa, como en mi caso. Tu presupuesto te va a advertir cuánto dinero puedes gastar. Tus redes sociales te miden la cantidad de seguidores que tienes y podría yo seguir enumerando aquí la lista y no terminaría. O sea, nuestra obsesión por medir a los demás no es algo que nació de la noche a la mañana. Esto es algo que viene de hace muchos años. Medir las cosas o a las personas nos da la impresión de que las podemos controlar hasta cierta medida. Entonces, ese deseo de querer sentirnos aprobadas, ese deseo de aprobación, es algo que es natural del ser humano. Como te decía al principio, no está mal con yo querer sentirme aprobada, con yo querer sentirme aceptada. No es un pecado el que yo quiera sentirme aprobada por las demás personas. Ahora te preguntarás, Nelly, entonces, ¿cómo esto se convierte en un ídolo? ¿Cómo ese deseo de yo querer sentirme aprobada puede convertirse en un ídolo en mi corazón? Esto se convierte en un ídolo cuando anhelamos la aprobación de la gente más de lo que anhelamos la aprobación de Dios. Te lo voy a volver a repetir. Esto se convierte en un ídolo cuando anhelamos la aprobación de la gente más de lo que anhelamos la aprobación de Dios. Y te voy a dar algunos ejemplos porque sé que algunas pueden decir, ay no, pero ese no es un ídolo que ha crecido en mi corazón. Mira, cuando tú evitas compartir tus pensamientos, cuando tú evitas compartir tus opiniones que crees que podrán contradecir a las demás personas, cuando tú aflojas tus convicciones, cuando dices que sí a demasiadas cosas, muchas de las cuales sabemos que Dios no aprueba, cuando las opiniones de los demás gobiernan tu mente y tu corazón, cuando las opiniones de los demás gobiernan tu mente y tu corazón. Las repito porque sé que es una de esas cosas que nos ha pasado a muchas durante mucho tiempo. Cuando las opiniones de los demás le dan forma a las cosas que compras, cuando le da forma a las cosas que ves, a cómo interactúas con los demás, cuando nuestro desempeño depende de lo que piensen los demás y de cómo van a responder. Ahí caigo yo 100%. Te repito, querer la aprobación de los demás no es un pecado en sí mismo. Se vuelve pecado cuando yo pongo esa aceptación por encima de la de Dios. Cuando todo lo que yo hago es para que las demás personas me acepten y yo no sentirme fuera del grupo. Toda esta lista que te mencioné son cosas que muchas veces hacemos específicamente por eso, porque no queremos sentirnos desaprobadas, no queremos sentirnos fuera del grupo. O sea, yo no voy a compartir mis opiniones porque es que, ay, si yo comparto mis opiniones, eso a Nelly no le va a gustar. ¿Y qué van a pensar Nelly? ¿Qué va a hacer? No.
no, porque ¿sabes cuántas veces a mí me ha pasado que no he compartido mi opinión con otra persona porque digo, ay, es que eso le va a chocar a esa persona, es que ella no va a estar de acuerdo? Pero ¿sabes qué, mi hermana? Muchas veces esa otra persona ha estado equivocada y hasta ha estado en un error bíblico. Me ha pasado muchas veces que llegó un punto en mi vida que dije, ¿sabes qué? Ya no me voy a callar, porque estaba yo siendo dominada por este ídolo de que me voy a quedar callada porque yo no quiero que piensen esto y esto y esto de mí. Pero yo sabía en lo más profundo de mi ser de que estaba mal, de que debía de haber hablado, de que debía de haber tomado acción, de que no era la voluntad del Señor lo que se estaba haciendo o lo que se estaba hablando. Pero yo, en mi deseo de querer sentirme aprobada y, como digo yo, no querer ser la nota discordante, me quedaba callada muchas veces. No te podría enumerar cuántas veces hice cosas solamente para sentirme aceptada, aún sabiendo que Dios no estaba de acuerdo. El querer buscar la aceptación de los demás es un peligro. Nos hace hacer cosas que muchas veces sabemos no son la voluntad del Señor. Nos impide crecer porque todo el tiempo estamos buscando aceptación por miedo a ser desaprobadas. Por lo tanto, no te puedes desarrollar. He conocido a tantas mujeres dentro de congregaciones, mujeres con tanto potencial, mujeres con tantas ganas de trabajar en la obra del Señor, y me ha dado tanta tristeza cuando nos hemos sentado a hablar y les he preguntado en qué área quieres trabajar, dónde quieres trabajar en la iglesia, y lo primero que me dicen es que yo no puedo. Y ese yo no puedo, cuando comenzamos a hablar un poco más, ese no puedo es porque no estoy preparada, no puedo porque ¿qué van a decir los demás de mí? No puedo porque, ay, es que ya hay otras personas trabajando en ese ministerio. Ay, es que no puedo porque, ay, ¿qué va a decir la hermana fulana? Porque es que ella siempre me ha dicho que yo no estoy preparada para eso. Y escucho yo todas estas cosas y llego a la conclusión que la excusa mayor o la raíz de todas estas excusas es el querer sentirnos aprobadas por las demás personas. O sea, a mí no me importa cómo Dios piense, ni cómo me vea, ni a lo que Él me está llamando. Eso es lo que yo estoy diciendo en pocas palabras, aunque no lo digo, ¿verdad? No nos atreveríamos a decir así a que todo el mundo lo escuche. Pero en lo más profundo de todo mi corazón estoy diciendo, espérate, no, a mí me importa más lo que otros piensen o lo que otros digan o lo que otros vayan a hacer, independientemente de lo que Dios me haya llamado a hacer. ¿Dónde queda Dios? Porque todas las excusas que ponemos son referentes a las demás personas. No podemos poner ninguna excusa sobre Dios porque Dios no nos pone ninguna traba. Él es el que nos llama, el que pone ese deseo en nuestro corazón. Y muchas veces somos nosotras las que no cumplimos con su deseo por querer agradar a las demás personas, por querer sentirnos aprobadas. He tenido la experiencia de conocer mujeres que me han dicho, Nelly, no voy a trabajar en el ministerio porque, ay, quizás yo dañe las cosas, quizás yo no lo voy a hacer bien y entonces todo el equipo se va a atrasar. No, mi hermana, si hay un equipo es para ayudarse unos a otros. No es para que uno haga solamente el trabajo de todos. Para eso somos un equipo, porque hay algunos que van a tener flaquezas y hay algunos que van a tener debilidades y hay otros que van a tener fortalezas que yo voy a necesitar. Para eso somos un equipo y nuestro propósito debe ser cumplir el deseo de Dios, no buscar ser aprobada por los hombres, sino buscar ser aprobada por Dios. Mira lo que dice Primera de Tesalonicenses 2:4, la parte B del versículo, la parte más abajito del versículo, dice así, lo voy a leer en la nueva versión de las Américas, dice, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón, o sea, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas. Cada una de nosotras hemos sido llamadas a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Y muchas veces, mi querida hermana, llevar ese propósito a cabo significa cerrar tus ojos, cerrar tus oídos, cerrar muchas puertas, cerrarte a muchas personas. Significa encerrarte en tu recámara con tu Biblia, con tu libreta, con tu bolígrafo y en oración
oración, ir delante del Señor y pedirle que Él te guíe. ¿Sabes cuántos años yo estuve posponiendo este ministerio conversando contigo, mujer? Todo por complacer a personas que me decían: Nelly, tú no estás preparada todavía, tú no estás lista. Nelly, tú necesitas tener más experiencia como esposa y como madre. Nelly, tú eres muy joven, Nelly, para hablarle a las demás damas que son mucho mayores que tú. ¿Cómo tú vas a enseñar a otras mujeres que ya han vivido mucho más que tú, que ya tienen mucha más experiencia que tú? Todas esas mentiras las estuve creyendo por mucho tiempo y no se imaginan cuánto lloré, cuánto grité, cuánto me frustré, porque muchas veces sabía que Dios me estaba llamando a trabajar en esto. Muchas veces le pedí perdón al Señor porque sabía que lo que estaba haciendo por complacer a otros no estaba bien. Le tenía miedo a ser desaprobada por otras mujeres más capacitadas que yo y eso me hizo sentirme como muerta, o sea, sin propósito. Me sentía mal porque sabía que Dios me estaba llamando a algo y que yo estaba ignorando ese llamado. Pero cuando llegó la pandemia del COVID, fue como si el Señor utilizara esa pandemia para avivar mi corazón. Cerré mi negocio porque debido al COVID, muchos de mis suplidores que me suplían todos mis materiales para yo poder completar mis órdenes, cerraron las puertas y me vi obligada a cerrar mi negocio luego de 6 años. O sea, hicimos muchos sacrificios, mucho tiempo, mucho dinero para levantar ese negocio. Nunca habíamos comenzado un año con tantas ganancias en el negocio como en el 2020, pero también nunca antes mi corazón había estado tan decidido a hacer la voluntad del Señor. A 1 año y medio de cerrar mi negocio, sin recibir ningún dinero, ningún sueldo, puedo decir hoy que no nos ha faltado nada. Puedo decir que Dios ha abierto otras puertas que yo jamás hubiera podido abrir. Puedo decir que haber cerrado mis oídos, mis ojos, haberme cerrado a otras personas y a lo que las personas iban a decir y a lo que iban a comentar y a lo que iban a pensar, me abrió mi corazón al Señor. El Señor ha transformado mi manera de ver la vida, mi manera de vivirla y mi manera de compartirla con otros. Hermana, si Dios te está llamando a trabajar en un ministerio de intercesión con los niños, con las damas, como mujer, en la cocina, en el ministerio de limpieza, a comenzar un blog, a comenzar un podcast, lo que sea que el Señor haya puesto en tu corazón, llévalo en oración. Y después sal a hacer la voluntad del Señor. No te vas a arrepentir. Ese deseo de querer ser aprobada por los demás es un engaño, es algo que nunca te va a satisfacer. Ahora, ese deseo de plenitud, ese deseo de sentirte completa cuando haces la voluntad del Señor, es algo que yo no te puedo expresar en palabras porque es una plenitud tan grande que tú sientes, que es lo que siento yo hoy, porque decidí hacer la voluntad del Señor, decidí ser aprobada por el Señor, decidí decirle: sí, Señor, aquí está tu sierva. Ahora quiero darte 5 verdades para ser libres del ídolo de la aprobación de los hombres. Número 1, ni siquiera Dios puede ser aceptado por todos. Así que no pienses que tú o que yo vamos a ser aceptadas por todos todo el tiempo. Eso es ser irrealista. Va a haber momentos en que otras personas no van a aceptar tus ideas, no van a aceptar tus aportaciones, tus servicios, tus comentarios. Esto nos pasa a todas y está bien. No te preocupes por eso. Número 2, no necesitas la aceptación de todas las personas para ser feliz. La felicidad, mi hermana, es una decisión. La felicidad se encuentra en decir: sí, Señor, aquí estoy. Número 3, tienes que buscar la aprobación de solo una persona. Si lo que estás haciendo agrada a Dios, eso siempre es lo correcto. Eso es lo que debes hacer. Deja de preocuparte por la reacción de
todos los demás. Número 4. Un día rendirás cuentas a Dios por tu vida. Si mantienes esta realidad en mente, vas a cambiar la forma en que vives cada día y para quién vives tu vida. Y número 5. Dios te hizo para sus propósitos y para nadie más. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar, ¿te ganaste la aceptación de todos? ¿Cumpliste con todos los deseos de todos los demás? No, Dios te va a preguntar, ¿cumpliste el propósito para el que te creé? En conclusión, recibir el estímulo y la aprobación de los demás no es pecado. Se vuelve pecado cuando pongo esa aceptación por encima de la aceptación de mi Señor. Se vuelve pecado cuando busco ser aceptada por los hombres antes de ser aceptada delante de Dios. Debemos recibir la aprobación de los demás como un simple regalo de parte de Dios, con mucha humildad en nuestro corazón. Esto es posible cuando ponemos las afirmaciones de los demás en el lugar correcto en nuestro corazón y cuando nos aferramos al Señor y a lo que Él dice de nosotras. Solo así vamos a ser libres de idolatrar la aprobación de los demás. Quiero dejarte con 2 preguntas para reflexionar. ¿Cómo te afecta la falta de aprobación de los demás? ¿Cómo te sientes cuando no eres aprobada por los demás? ¿Qué cosas prácticas puedes hacer hoy para aferrarte a la aprobación de Dios? Has estado escuchando la segunda temporada de nuestra serie titulada Ídolos del Corazón. Sabemos que Dios ha estado utilizando estos recursos para bendecir tu vida. Si deseas hacer una donación del monto que Dios ponga en tu corazón, puedes ir a nuestro sitio web conversandocontigomujer.com o en la descripción de este episodio y encontrar toda la información. Tus donaciones hacen posible que este ministerio para la mujer pueda seguir creciendo y podamos compartir la palabra de Dios con mujeres de todas partes del mundo. Es nuestra oración que Dios utilice estos recursos para tu crecimiento y santificación. Ahora, volvemos con Nelly para nuestra oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu bendita bondad. Señor, gracias porque hoy tú nos has hablado en nuestro corazón. Nos has podido llevar a identificar ese ídolo de querer ser aprobada por los demás, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que si es ese uno de esos ídolos que nos quiere dominar, que quiere tomar el centro de nuestro corazón, tú lo saques de allí, Señor. Ayúdanos a decir las mismas palabras que dijo el apóstol Pablo en Gálatas. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, y cada una de nosotras somos tus siervas. Aquí estamos, Señor, y te decimos sí, Señor, haz conmigo lo que tú quieras. Te decimos sí, Señor, quiero ser aprobada por ti. Sí, Señor, quiero hacer lo que tú me has llamado a hacer para tu gloria y para tu honra. Te pido, Señor, que nos ayudes, que ayudes a mis hermanas a que no queramos sentirnos aprobadas por los demás antes que ser aprobada por ti. Ayúdanos, Señor, a cumplir con lo que tú nos has llamado a hacer, todo para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén.